En una ciudad universitaria como Salamanca, ir al cine parece un plan sencillo. Elegir una película, comprar una entrada, sentarse en la butaca y apagar el móvil. Pero detrás de esa acción se esconde una pregunta que atraviesa a toda una generación. ¿Qué lugar ocupa hoy una sala de cine en la vida de los jóvenes? Este pequeño documental nace de la necesidad de detenerse en esa pregunta y mirarla de cerca. Entre la semana del cine, con sus precios reducidos, y cualquier semana corriente, sin promociones ni focos mediáticos, se abre una variable que no es solo económica, sino también voluntaria, emocional. A lo largo de los próximos minutos se cruzarán datos, testimonios y miradas personales para intentar responder y reflexionar sobre la cuestión principal. ¿Vamos al cine cuando de verdad queremos o solo cuando podemos permitirnos ir? ¿Qué tendría que cambiar en un cine para que te vinieras más a menudo, incluso sin promoción? Pues principalmente el precio, que me parece en la mayoría de cines bastante abusivo, y eso que aquí en Salamanca por lo menos es algo más barato, que yo soy de Burgos y la verdad que no voy por eso, por el precio. Y también el precio de la comida, que es muy caro, entonces pues te la tienes que colar, entonces pues el precio de la comida también algo más barato. Vale. Y piensa en la última vez que fuiste a casa de alguien a ver una película y compárala con la experiencia que has tenido hoy al haber ido al cine. ¿Qué diferencia emocional hay para ti? Pues que quizá la última vez que fui a casa de una amiga, hace no mucho, un par de semanas, y que sí es verdad que con mis amigas pues puedes comentar la peli en voz alta, tal, y pues es como más motivador, pero también sí es verdad que pues en el cine hay mejor sonido, la pantalla es más grande, tal, entonces eso también está bien, pero sí es verdad que pues el tema de no poder hablar mientras ve la peli, que a veces también gusta comentar algo, pues también resta un poco. ¿Qué tendría que cambiar en un cine para que tú vinieras más a menudo, incluso sin promoción? Lo primero que se me ocurre son los precios, que están más bajos, y el precio de las palomitas, que son bastante caras. La verdad que sí. Piensa en la última vez que fuiste a casa de alguien a ver una película y compárala con esta experiencia. ¿Qué diferencia emocional hay para ti? De hecho, ayer que fui a casa de unos amigos a ver una peli, y claro, a ver, la diferencia es distinta, en plan, en el cine te sientes como inmerso en la película, las vibraciones y todo el rollo, entonces esa diferencia ahí. Vivimos en una época en la que el consumo audiovisual se ha desplazado hacia el hogar y las pantallas individuales. La mayoría de los jóvenes ve casi todo en plataformas de streaming, en móviles, ordenadores o televisores conectados. El precio sí, pesa, y pesa mucho en las decisiones de una generación acostumbrada a lo inmediato y a lo incluido en suscripción. Pero detrás del dinero aparece otra capa, la de la experiencia que se busca cuando se sale de casa. No se trata únicamente de ver una película, sino de lo que rodea y acompaña esa acción. Caminar hasta la sala, elegir asiento, discutir a la salida, dejar que la película resuene en conversación. ¿Crees que durante la semana del cine la gente viene más a aprovechar el precio o también se aprecia que vienen personas que disfrutan más la experiencia? ¿Qué te transmite a ti? Yo diría que en general he visto mucha gente que viene por el precio, pero bueno, depende, también hemos visto gente que aprovecha para ver varias películas quizás, así que un poco mitad. ¿Qué crees que tendría que pasar para que esas cifras de asistencia se parecieran más a las de la semana del cine sin necesidad de hacer una promoción? Pues me imagino que tendría que ver quizá con la cartelera. También aquí hay bastantes películas de niños, que quizá eso atrae a un público más infantil que al final pues no consume tanto porque al ser niños. Entonces quizá una cartelera más especial podría atraer sobre todo a un público más joven. ¿Qué tendría que cambiar en un cine para que vosotras vinierais más, incluso sin promoción? Que fuera más barato, porque me parece... ¿Cuánto vale? 6 o 7 euros. La verdad que, claro, nosotros venimos más porque ahora tenemos el bono cultural. Entonces, las últimas veces que hemos venido han sido porque alguna de nosotras tenía el bono cultural y teníamos que gastar esa parte, pero si no, de normal tampoco es que vengamos mucho, porque pagar 7 euros para ver una película nos parece bastante, la verdad. Sobre todo pensando que somos jóvenes. Y estudiantes. Muy importante. Sobre todo estudiantes. Y pensad en la última vez que fuisteis a casa de alguien a ver una película y compararla con la experiencia que habéis tenido al ir al cine. ¿Qué diferencia emocional hay para vosotras? A ver, al fin y al cabo, cuando estás en una casa hablas mucho más y no estás tan pendiente a la película. En el cine, como tienes que tener respeto a los demás que están viendo la película, estás como más atento, y además no es lo mismo. Cuando vas al cine como que sales de tu zona de confort porque tienes la pantalla más grande, estás como en otro mundo. En tu casa, al fin y al cabo, es un poco como el patio de colegio. Sí,
Creo que al final la atmósfera en la que vives una película en un cine es mucho más diferente a la que vives en una casa. Incluso puedes comparar las mismas salas dentro de un cine, no es lo mismo verla en una de las grandes que en una de las pequeñas. Al final tienes muchos menos estímulos y estás mucho más centrada en lo que es la película y lo que ha hecho ella. En general tú vas a casa de alguien y aunque el plan pueda ser pues cenar viendo la peli, párala que voy al baño, para que me están llamando, es como que no estás 100% centrada en lo que es la película y pienso que en el cine. En Salamanca, gracias a su densidad de pantallas y tradición cinéfila, el cine no vive aislado, se cruza con la universidad, con las asociaciones, con los rodajes, con la vida cultural. Pensar en el futuro de las salas en esta ciudad es, de algún modo, pensar qué lugar queremos dar a lo colectivo en una época cada vez más fragmentada. Al final del camino, la conclusión no cabe en una cifra, el factor económico importa y mucho, pero no explica por sí solo por qué algunos jóvenes siguen entrando en la sala incluso cuando no hay promociones, y por qué otros solo lo hacen cuando el precio cae de golpe. Quizá la clave esté en recordar que el cine, antes que una industria, fue siempre una experiencia. Dicho de manera más poética, un pacto frágil entre desconocidos que aceptan sentarse juntos a mirar algo que no les pertenece y sin embargo les afecta. Pues yo creo que los precios están muy elevados. Vale. La última vez que fuiste a la casa de alguien a ver una película y compararla con la experiencia de ir a un cine, ¿qué diferencia emocional hay para ti? Hombre, ir a una casa es más íntimo, más romántico, ¿no? Al cine es diferente ir a una casa con cine. ¿Por qué? Pues porque... Perdón. Pues porque en el cine es más de cita romántica y en casa es más cuando tienen más confianza. Pues cierto. La investigación realizada demuestra que el precio es el factor decisivo para que la audiencia joven salmantina acuda al cine. Durante la semana del cine, la rebaja económica llevó una demanda mucho mayor que en una semana ordinaria, hasta el punto de que más de la mitad de los encuestados no habría ido o no tiene claro que habría ido. Al mismo tiempo, se confirma que el cine sigue siendo una experiencia social y valorada. La mayoría asiste acompañada de amigos, pareja o familia. Los géneros favoritos son drama, terror y acción o aventura, y la satisfacción con la calidad de sonido e imagen es muy alta, por encima del visionado en casa. En el contexto de Salamanca, una de las provincias más cinéfilas de España por frecuencia y gasto por habitante, la Semana del Cine incrementa asistencia, pero el reto está en transformar ese pico puntual en un hábito estable, ajustando precios hacia el rango que los jóvenes consideran justo y reforzando estrategias digitales y de boca a boca, que son sus canales de información más influyentes. Así se puede consolidar la asistencia juvenil y aprovechar una infraestructura exhibidora local ya muy fuerte. Los datos de este estudio nos ayudan a entender mejor los límites y las barreras, pero son las voces, las dudas y las pequeñas decisiones de cada joven las que dibujan el futuro de las salas de cine en Salamanca. Sin embargo, este documental no pretende resolver el dilema, ya que no hay una solución válida como tal, sino provocar una reflexión o reconocimiento en quien lo vea. Tal vez la próxima vez que alguien pase por delante de un cine y dude si entrar o no, recuerde que cada butaca vacía es una pregunta sin responder y cada butaca ocupada una forma de decir que al menos por un rato todavía merece la pena mirar juntos en la misma dirección.